Escalofríos. R.L. Stein. El fantasma del auditorio. 11. El fantasma aterrizó bruscamente. Sus pies golpearon el escenario. ¡Pum! Soltó la cuerda, que se alejó oscilando. El rostro verde y azul miró rápidamente a su alrededor. Tina y su equipo se habían quedado petrificados contra la pared, en completo silencio, horrorizados, con la vista clavada en el fantasma. La señorita Walker parecía atónita. Permanecía firmemente cruzada de brazos. El fantasma dio una zancada y la capa se agitó en torno a él. Entonces, mirándolo desde la segunda fila de butacas, me di cuenta de que era muy bajo, de la misma altura que Seke, quizás unos centímetros más alto. O quizás exactamente de la misma altura porque era Seke. 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 Le llamé. La horrible máscara miró hacia las butacas y el fantasma comenzó a hundirse. Primero desaparecieron sus pies, luego las perneras de los pantalones oscuros. Bajaba y bajaba cada vez más. Había pisado la palanca y descendía por el escotillón. Seke. Grité. Eché a correr por el pasillo y subí al escenario. Seke. Esto no tiene ninguna gracia. Pero el fantasma se había desvanecido debajo de las tablas. Me acerqué al agujero y escudriñé las tinieblas. La señorita Walker se me acercó por detrás con cara de enfado. ¿Era Seke? Me preguntó. ¿Era de verdad Seke? Pues no lo sé, balbuceé. Eso creo. Seke. Le gritó por la abertura la señorita Walker. Sé que estás ahí. Silencio. La plataforma había llegado hasta abajo del todo. No se veía más que un pozo de oscuridad. Los chicos se arracimaron en torno al agujero, hablando nerviosos, riéndose y burlándose unos de otros. ¿Era Seke? Preguntó Corey. ¿Era Seke otra vez con su dichosa máscara? ¿Es que Seke piensa echar a perder el ensayo de hoy? Dijo furiosa la señorita Walker. ¿Es que piensa que nos tiene que dar un susto cada tarde? Yo me encogí de hombros sin contestar. A lo mejor no era Seke, dijo Corey. Parecía muy asustado. Tenía que ser él. Seke, ¿estás ahí? Gritó la señorita Walker, haciendo bocina con las manos. Luego se dio la vuelta despacio. Miró el escenario y el patio de butacas. Seke Mateus. ¿Me oyes? Silencio. No había rastro de él. ¿Es amigo tuyo, Brooke?, me dijo Tina con mala intención. ¿No sabes tú dónde está? ¿No le puedes decir que deje de estropear la función? Contesté de cualquier forma. Estaba tan furiosa que no sabía ni lo que decía. Es cierto que sé que es mi amigo, pero yo no soy responsable de él. Tina solo intentaba hacerme quedar mal para ganar puntos ante la señorita Walker. Muy bien, el grupo de escenografía que vuelva al trabajo, indicó la profesora. Ya me encargaré yo de esto. Los demás. De pronto se interrumpió. Todos habíamos oído un chasquido. Lo siguió un zumbido que fue en aumento. La plataforma sube otra vez. Exclamé yo. Bien. La señorita Walker se cruzó de brazos y se quedó mirando el suelo con los ojos entornados. Ahora le voy a decir a Seke la gracia que nos ha hecho su bromita. No nos gastará otra si puedo impedirlo. Uy, pensé. Pobre Seke. La señorita Walker era una buena profesora y una persona bastante agradable, menos cuando se ponía de malas. Cuando se enfadaba, cuando te miraba con los ojos entornados y los brazos cruzados, estaba claro que se te había caído el pelo, porque la señorita Walker también podía ser muy dura. Yo sabía que Seke solo lo había hecho por divertirse un rato. Le encantaba ser el centro de atención y le encantaba asustar a la gente. Sobre todo a mí. Para él era un juego. Estaba intentando demostrar que todos eran unos cobardes, menos él. Sé que se pasaba la vida jugando a eso. Pero esta vez le había salido el tiro por la culata. Esta vez había ido demasiado lejos. La señorita Walker le estaba esperando con los ojos entrecerrados y los brazos cruzados. ¿Le echará de la función?, me pregunté. ¿O se limitará a gritarle hasta que le duelan los oídos? El traqueteo era cada vez más fuerte. El suelo se estremecía.
Todos oímos que la plataforma se detenía a 1,5 metros del escenario, como siempre. Pobre Seke, pensé. Aparecerá inocentemente. No sabe en la que se ha metido. Pobre Seke. Me asomé al agujero y me quedé sin aliento. 12. La plataforma estaba vacía. Allí no había nadie. Seke, o quien quiera que fuese, la había hecho subir vacía y luego había desaparecido por los oscuros túneles de debajo del colegio. No podía ser Seke, me dije. Ni siquiera Seke estaba tan loco como para aventurarse solo en aquellas tinieblas sin linterna y sin saber lo que había por allí. ¿O sí? Sí que era capaz. Si de verdad pensaba que podía darnos un buen susto, sé que era capaz de cualquier cosa. La señorita Walker suspendió el ensayo. El grupo de escenografía tenía que quedarse para pintar el telón de fondo. A los demás nos mandó a casa a estudiar nuestro papel. Tendré que hablar con Seke largo y tendido cuando aparezca, masculló. Luego dio media vuelta y salió a toda prisa de la sala. Yo me tomé mi tiempo para volver a casa, me pasé todo el camino pensando en Seke, tan concentrada iba que me pasé mi casa de largo. Al final de la manzana vi a la madre de Seke enfilar el camino particular al volante de su Pontiac rojo. A su lado iba Seke. «Oye, Seke», grité, echando a correr por los jardines en su dirección. «Seke». Su madre me saludó con la mano y entró en casa. Mi amigo me miró sorprendido. ¿Tan pronto ha terminado el ensayo?, preguntó. Sí, gracias a ti. ¿Cómo? Me miró con su cara de inocente. ¿Y yo qué he hecho? A mí no me has asustado, le dije. Ya nadie le ha hecho gracia. Además, ahora estás en un buen lío con la señorita Walker. Él entornó los ojos y contrajo toda la cara, como si no entendiera nada. ¿De qué estás hablando, Brooke? ¿Cómo he podido meterme en un lío? Si ni siquiera estaba allí. Estuviste el tiempo suficiente. Él movió la cabeza, y sus pecas parecieron oscurecerse. El pelo rubio se le agitaba con el viento. No, dijo tranquilamente. Ya le dije a la señorita Walker que no iría al ensayo. Se lo he dicho esta misma mañana. Para poderte poner la capa y la máscara y bajar colgado desde la tramoya, ¿no? Le pregunté suspicaz. No. Tenía hora con el dentista. Me lo quedé mirando totalmente atónito y con la boca abierta. ¿Qué te pasa, Brooke? Era solo una revisión. ¿De verdad no has ido al colegio? Pues no. Entonces, ¿quién era el fantasma? Pregunté con un hilillo de voz. Una extraña sonrisa acudió a su rostro. Eras tú. Exclamé furiosa. Hiciste el numerito del fantasma y luego te fuiste al dentista. Dime, Seke. Dímelo. Él se limitó a echarse a reír. Al día siguiente, después de clase, fui con Brian al salón de actos. Brian estaba muy guapo con su chaleco negro, la camiseta blanca y los tejanos gastados. ¿Qué tal te va con Tina? Pregunté. Bien, más o menos, contestó él. Es un poco mandona, pero me ha dejado diseñar el telón de fondo bastante a mi aire. Saludé con la mano a unos chicos que salían del colegio. A uno doblar la esquina, vi que Corey y Tina iban hacia la sala de actos. ¿Ha solucionado Seke las cosas con la señorita Walker?, preguntó Brian. Estaban hablando esta mañana. Supongo que sí. De momento no le han echado de la función. ¿Tú crees que fue Seke el responsable del numerito de ayer? Asentí con la cabeza. Sí. A Seke le gusta asustar a la gente, desde que era pequeño. Yo creo que está intentando meternos miedo. Quiere que pensemos que hay un fantasma de verdad en el colegio. Sonreí. Pero yo no me asusto tan fácilmente. Poco después de que comenzara el ensayo, la señorita Walker nos llamó a Seke y a mí al escenario para que repasáramos juntos una escena. Quería enseñarnos dónde teníamos que situarnos para decir nuestro texto. Lo llamaba poner las marcas. Pidió que subieran también Tina Powell y Robert Hernández, el sustituto de Seke, para que supieran dónde estaban las marcas. Por si acaso, pensé. Luego recordé la advertencia de Tina. Si te pones enferma o algo así la noche de la función, yo representaré tu papel. Muy bien, Tina, murmuré para mis adentros.
Siento desilusionarte, pero pienso estar perfectamente bien. Así que diviértete pintando tu escenografía, porque será el único momento en que pises el escenario. Ya lo sé, ya sé que no era un pensamiento muy noble, pero es que Tina se lo merecía. La señorita Walker le indicó a Seke dónde tenía que ponerse. Yo me quedé al borde del escenario con Tina, esperando a que me dieran la entrada. Supongo que Seke ya ha arreglado las cosas con la señorita Walker, dijo Tina. Esta mañana le he oído decir que había ido al dentista y por tanto no podía ser él quien bajó colgado del techo. Le dije a Tina que se callara para poder oír el pie. Pero ya era demasiado tarde. En ese momento la señorita Walker pronunció mi nombre. Brooke Rodgers. Exclamó muy enfadada. ¿Qué está pasando ahí? Tenías que estar ya en escena. Muchas gracias, Tina, murmuré yo entre dientes. Eché a correr y al mirar atrás vi que Tina se reía. Era increíble. Me había hecho entrar a destiempo a propósito. Una vez en el escenario, no sabía dónde tenía que colocarme. Ni siquiera sabía en qué página del guión estábamos. ¿Cuál era mi siguiente frase? No me acordaba. Presa del pánico, miré a los chicos de las butacas. Todos tenían la vista clavada en mí, esperando a que hablase. Abrí la boca, pero no me salió nada. La frase es: ¿hay alguien ahí abajo? Chilló Tina entre bambalinas. Vaya por Dios. Pensé tristemente. Tina haría cualquier cosa por ponerme en evidencia. Está deseando que la señorita Walker me eche de la obra. Estaba tan enfadada que la cabeza me daba vueltas. No podía pensar con claridad. Repetí la frase y respiré hondo para calmarme. Ahora le tocaba a Seke. Tenía que entrar en escena y asustar a Esmeralda. Pero Seke no estaba en el escenario. No se le veía por ninguna parte. Miré hacia el patio de butacas. La señorita Walker estaba al pie del escenario, con los brazos en jarras y dando golpecitos de impaciencia con el pie en el suelo. Toda la sala estaba en silencio excepto por el tap, tac, tac, tap. La profesora parecía enfadadísima. ¿Dónde está Seke? Preguntó con tono cansado. ¿Qué se le ha ocurrido ahora? ¿Va a bajar volando desde la tramoya disfrazado o algo así? Yo podía haberme imaginado lo que tramaba Seke, pero la verdad es que no se me ocurrió hasta que oí un ruido familiar. El chasquido, seguido por el traqueteo. La plataforma estaba subiendo. Suspiré. Ahí viene Seke, le dije a la señorita Walker. Un segundo después aparecía la máscara verde y azul. Retrocedí un paso y lo vi surgir del suelo. Era increíble, verdaderamente efectista. Por fin llegó a la superficie y se quedó allí un buen rato, mirando el patio de butacas, como si estuviera posando para una foto. Iba totalmente disfrazado. La máscara, una capa negra hasta los tobillos, camisa y pantalones negros. Menudo actor de pacotilla. Pensé. Mira que le gusta darse aires y que todos se fijen en él. Entonces avanzó hacia mí con paso rápido y me miró. Yo intenté recordar qué tenía que decir, pero antes de que pudiera emitir ni un sonido, me cogió por los hombros y me los sacudió muy fuerte. Demasiado. Calma, Seke, pensé. Que solo es un ensayo. Lárgate. Exclamó él en un susurro cargado de rabia. Entonces me acordé de mi frase. Abrí la boca para hablar, y me quedé petrificada. Alguien me hacía señas desde el borde del escenario. Parecía frenético. Era Seke. 13. Sabía que estaba en un buen lío. Sí sé que estaba allí, quien me sacudía los hombros y me hacía muecas debajo de aquella máscara espantosa. ¡Socorro! Que alguien me ayude. Grité, forcejeando para liberarme. No, Brooke. Dijo la señorita Walker. La frase es: socorro. Ayúdame, padre. No lo había entendido. ¿Es que no veía que era un fantasma de verdad el que intentaba matarme a sacudidas? De pronto el fantasma bajó la cara y me susurró con voz ronca al oído. Lárgate. Esta es mi casa. No te acerques. Lo miré a los ojos, me resultaban familiares. ¿Quién era? Sabía que lo había visto en alguna parte.
Pero antes de que pudiera recordar dónde, se apartó bruscamente, bajó de un salto del escenario y echó a correr por el pasillo, con la capa ondeando a su espalda. Me quedé horrorizada viéndole desaparecer por la puerta de la sala de actos. Algunos chicos se echaron a reír. ¿Estaba eso en el guión? Oí que Tina le susurraba a alguien. Sé que se me acercó corriendo. Brookie, ¿estás bien? No lo sé, contesté. La verdad es que estaba hecha un flan. Qué raro es todo esto. Exclamó Seke. La señorita Walker se acercó rápidamente, con el tablón de notas en la mano. Tenía cara de estar muy desconcertada. ¿Me puede explicar alguien qué pasa aquí? Preguntó. Hay un fantasma auténtico en el colegio, dijo Seke en voz baja, mirándome pensativo con los ojos entrecerrados. Estábamos en la primera fila de butacas. Brian se rascó una mancha de pintura negra del dorso de la mano. Yo estaba sentada entre los dos. Las luces eran tenues. El ensayo había terminado hacía unos minutos y todavía se oían voces en el pasillo. La puerta acababa de cerrarse después de que saliera la señorita Walker. ¿Por qué me miras así? Me preguntó Seke. Todavía no sé si eres tú el responsable de todo, dije bruscamente. Él miró al techo. Ya, seguro, murmuró. ¿Cómo podía estar hoy en dos sitios a la vez, Brookie? Dímelo. La verdad es que es bastante complicado, incluso para alguien tan listo y brillante como yo. Me eché a reír. Es posible. No me puedo quitar esta pintura, se quejó Brian. Mirad. También me he manchado la camisa. ¿No es pintura lavable? Preguntó Seke. ¿Cómo lo voy a saber? Contestó compungido Brian. No he leído la etiqueta del bote. ¿Tú te entretienes en leer las etiquetas? Sé que solo lee las de los paquetes de cereales, bromeé yo. ¿Queréis dejar de hacer el tonto? Dijo Seke con impaciencia. Tenemos un fantasma de verdad en el colegio, y está intentando estropearnos la función. Yo seguí mirando a Seke, intentando averiguar si estaba diciendo la verdad. Esta mañana te he visto hablando con Andy Seltzer antes de clase, le dije. Puedes haberlo planeado todo con él. Seguro que le has dado el disfraz a Andy y le has dicho lo que tenía que hacer. Andy y tú lo habéis planeado todo, ¿a que sí? Sé que se quedó con la boca abierta. ¿Cómo? ¿Por qué iba a hacer una cosa así? Para asustarme, contesté. Para asustarnos a todos. Para que creyéramos que hay un fantasma de verdad. Y luego, cuando ya estuviéramos todos muertos de miedo, pensabas partirte de risa y decirnos, inocentes. Para que todos nos sintiéramos idiotas. Una sonrisa asomó al rostro de Seke. Ojalá se me hubiera ocurrido, murmuró. Pero te lo digo en serio, Brooke. Ya sé que no me crees, pero yo no he planeado nada con Andy. Y no. Tina bajó de un salto del escenario. Supuse que habría estado trabajando detrás del telón. ¿Estás mejor, Brooke? Preguntó fríamente. ¿Mejor? Estoy bien. ¿A qué te refieres? Parecías tan nerviosa en escena que pensé que no estabas bien, comentó ella con mala intención. ¿No habrás cogido la gripe? Por lo visto hay una buena epidemia. Estoy bien. ¿Es lavable esta pintura? Le preguntó Brian. Tina se encogió de hombros. Ni idea. Inténtalo con trementina. Tina sonrió. Estás haciendo un buen trabajo con el telón de fondo. Luego se volvió de nuevo hacia mí y su sonrisa se desvaneció. Por lo menos alguien está haciendo un buen trabajo en esta obra. Antes de que yo pudiera replicar, Tina se marchó a toda pastilla por el pasillo y salió de la sala. Está deseando que coja la gripe, le dije a Seke. Mira que es retorcida. Seke no contestó. Estaba tan absorto pensando en el fantasma que creo que ni siquiera me oyó. Escucha, ¿no podría ser Tina la responsable de todo esto? Pregunté. Quizás solo quiere asustarme para poder ser ella Esmeralda. Eso es una bobada, contestó Seke suavemente. Sí, supongo que sí. Brian seguía intentando quitarse la pintura negra de la mano. Vámonos a casa, propuse. Es muy tarde. Ya hablaremos luego del fantasma. Me puse en pie y Seke me miró ceñudo. Todavía no me crees, ¿verdad? Me acusó.
¿Todavía crees que todo esto es una especie de complot para asustarte? Puede que sí, puede que no, dije yo, pasando por delante de él para salir al pasillo. La verdad es que no sabía qué pensar. Brian se levantó también y me siguió hasta la puerta. Yo me volví a mirar a Seke, que seguía sentado. ¿Vienes? Seke se levantó. Bueno, íbamos camino de las taquillas cuando Seke se detuvo de pronto. Ah, se me olvidaba. ¿El qué? Pregunté. Era casi la hora de cenar y me moría de ganas de llegar a casa. Mi madre seguramente estaría pensando que me había atropellado un autobús o algo así. Mi madre siempre se imagina que me va a atropellar un autobús. La verdad es que no sé por qué. Jamás he sabido de nadie atropellado por un autobús. El libro de mates, dijo Seke. Tengo que ir al despacho del señor Levy. El otro día me lo dejé en la sala de actos y quiero ver si alguien lo ha devuelto. Nos vemos luego, dijo Brian. ¿Dónde vives? Le pregunté. Él señaló en una dirección. Al sur, creo. Hasta mañana. Se dio la vuelta y dobló una esquina. Yo acompañé a Seke al despacho del señor Levy. Todas las luces estaban encendidas, pero allí no había nadie más que Dot, la secretaria. Estaba apagando el ordenador para irse a su casa. ¿Alguien ha devuelto mi libro de matemáticas? Preguntó Seke, apoyándose en el mostrador. ¿Un libro de matemáticas? La secretaria le miró pensativa. Me lo dejé en la sala de actos el otro día. Pensé que a lo mejor Emile lo habría dejado aquí. Dot puso cara de desconcierto. ¿Quién? ¿Quién es Emile? Pues el conserje de noche. Un hombre bajito de pelo cano. Dot negó con la cabeza. Me parece que te confundes, Seke, dijo. En el colegio no trabaja ningún Emile. No tenemos conserje de noche. 14. Tina Powell me llamó por teléfono esa noche. Solo quería saber cómo estás, dijo. Se te veía muy pálida, Brooke. No tengo la gripe. Exclamé. La verdad es que perdí los estribos, pero no pude evitarlo. Ayer te oí estornudar mucho, insistió Tina, fingiendo preocupación. Siempre estornudo mucho. Adiós, Tina. ¿Quién era ese otro fantasma que ha salido al escenario esta tarde? Me preguntó ella antes de que pudiera colgar. No lo sé. Oye. Ha sido bastante espeluznante, me interrumpió ella. Espero que no pasaras mucho miedo, Brooke. Hasta mañana, Tina, me despedí fríamente. Colgué el auricular antes de que pudiera decirme nada más. Tina era un auténtico incordio. ¿Hasta qué punto desea interpretar a Esmeralda? Me pregunté. ¿Tanto desea el papel que está dispuesta a asustarme para que desista? Sé que me llamó más tarde y me convenció de que Emile tenía que ser el fantasma. Nos mintió, ¿no? Dijo Seke muy excitado. Nos dijo que trabajaba en el colegio e intentó asustarnos. Tiene que ser él. Sí, puede ser, contesté yo, retorciendo la gomita que llevaba en la muñeca. Es de la misma altura que el fantasma, prosiguió Seke. Y conocía la existencia del escotillón. Además, ¿qué hacía allí, Brooke? ¿Por qué estaba en el salón de actos esa tarde? ¿Porque es el fantasma, no? Sí, parecía lógico. Seke y yo quedarnos en ir temprano al colegio al día siguiente para contarle a la señorita Walker lo de Emile. Esa noche soñé con la obra. Estaba en escena, vestida para la ocasión. Todos los focos me iluminaban y yo miraba el patio de butacas, lleno de gente. El público guardaba silencio a la espera de que Esmeralda hablase. Abrí la boca y no me acordaba del papel. Me quedé mirando los rostros del público. Se me olvidado todo. Cada palabra, cada frase. Se me había ido el texto de la cabeza como un pájaro se va de su nido. El nido estaba vacío. Tenía la mente en blanco. Me quedé allí, presa del pánico. No podía moverme, no podía hablar. Me desperté bañada en sudor frío. Me temblaba todo el cuerpo y tenía los músculos agarrotados. Las mantas estaban por el suelo. ¡Qué pesadilla más espantosa! Estaba deseando vestirme y largarme. Quería olvidar aquel sueño horrible lo antes posible. Sin embargo, como tenía que acompañar a Jeremy, no llegué al colegio tan pronto como pretendía.
Jeremy no dejó de preguntarme cosas acerca de la obra. Quería saber más sobre el fantasma, pero la verdad es que yo no tenía muchas ganas de hablar de eso. No podía olvidar mi sueño, el pánico que había sentido al estar delante de 300 personas, el ridículo que había hecho. Dejé a Jeremy en el colegio y crucé la calle a toda prisa. Sé que me estaba esperando en la puerta principal, mirando impaciente el reloj. No sé por qué, porque nunca marca la hora buena. Es uno de esos cacharros digitales con 17 controles distintos. Sé que no sabe ponerlo en hora. Lleva varios juegos incorporados y suenan un montón de canciones, pero es imposible que marque la hora. Siento llegar tarde, me disculpé. Él me cogió del brazo y me metió en la clase. Ni siquiera me dejó coger mis libros de la taquilla ni quitarme el abrigo. Nos acercamos a la mesa de la señorita Walker, que estaba consultando el programa del día. La profesora nos sonrió, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente al vernos la cara tan seria. ¿Pasa algo?, preguntó. ¿Podemos hablar con usted?, susurró Seke, mirando a los chicos que ya habían entrado en clase. ¿En privado? La señorita Walker echó un vistazo al reloj de la pared. ¿No podéis esperar? El timbre está a punto de sonar. Solo será un momento, dijo Seke. La señorita Walker salió con nosotros al pasillo y se apoyó contra la pared. ¿Qué pasa? Hay un fantasma en el colegio, comenzó Seke sin aliento. Vaya, murmuró la señorita Walker, levantando las manos para hacernos callar. No. De verdad. Insistí yo. Lo hemos en la sala de actos. Nos metimos a escondidas para utilizar el escotillón y... ¿Cómo dices?, exclamó ella, mirándonos con los ojos entrecerrados. Ya lo sé, terció Seke, sonrojándose. No tendríamos que haberlo hecho, pero esa no es la cuestión. Hay un fantasma, dije yo, y está intentando detener la función. Ya sé que usted cree que yo he sido el culpable de todo lo que ha pasado, añadió Seke. Pero no es así. Ha sido el fantasma. Él. La señorita Walker volvió a levantar las manos e iba ya a decir algo cuando sonó el timbre justo encima de nuestras cabezas. Nos tapamos las orejas con las manos hasta que por fin cesó el estrépito. La profesora se acercó entonces a la puerta de la clase. Dentro había un ruido de espanto. Todos los chicos estaban aprovechando su ausencia. Siento haberos asustado con esa historia, nos dijo. ¿Cómo?, exclamamos a la vez Seke y yo. No tendría que haberos contado lo del fantasma, insistió ella de mal humor. Muchos estáis inquietos. Os pido perdón por asustaros. Pero si no es eso, protestó Seke. Nosotros lo vimos y... ¿Habéis tenido pesadillas con el fantasma?, preguntó la señorita Walker. No nos creía. Estaba claro que no se había creído ni una palabra. Escuche, comencé. Pero los tres dimos un brinco al oír un fuerte estrépito en el aula, seguido de una carcajada salvaje. Vamos dentro, dijo la profesora, señalando a Seke. Y ya está bien de bromas, ¿de acuerdo? No quiero ni una sola travesura más. Querrás que la obra salga bien, ¿no? Antes de que pudiéramos responder, la señorita Walker dio media vuelta y entró precipitadamente en la sala. ¿Qué estoy haciendo aquí?, gimió Brian. Se estremeció y alzó la vista hacia los árboles oscuros. ¿Por qué hago esto? Has venido con nosotros porque eres un buen tipo, le dije yo, dándole unas palmaditas en el hombro. No, he venido porque soy idiota. Todo había sido idea de Seke. Vino a por mí después de cenar, y yo les dije a mis padres que teníamos que ensayar la obra. Una mentira. Luego Seke y yo fuimos hacia el colegio y nos encontramos con Brian en el camino donde había quedado en esperarnos. Es increíble que la señorita Walker no nos creyera, comentó Seke, irritado. ¿Tú te creerías una historia tan demencial?, pregunté. Bueno, pues vamos a descubrir al fantasma y demostraremos que teníamos razón, aseguró él. No hay más remedio. Si la señorita Walker no nos ayuda, tendremos que encontrarlo por nuestra cuenta. Tú solo quieres vivir una aventura, me burlé. Sé que me miró a los ojos. Vaya, Brookie, si tienes miedo. ¿Pero qué estoy haciendo yo aquí?
repitió Brian, mirando el oscuro edificio del colegio. Necesitamos toda la ayuda posible, le dije. Luego le di un empujón a Seke. Vamos, ya te enseñaré yo quién tiene miedo. Yo sí que tengo un poco de miedo, admitió Brian. ¿Y si nos cogen? ¿Quién nos va a coger? Preguntó Seke. Ya oíste lo que dijo Dot en el despacho. No hay ningún conserje de noche. Pero ¿y si hay una alarma o algo? Insistió Brian. Una alarma contra los ladrones, por ejemplo. Sí, ya, repliqué, poniendo los ojos en blanco. Pero si el colegio no puede ni comprar sacapuntas, ¿cómo va a haber una alarma? Tendremos que entrar por la fuerza, dijo Seke en voz baja, sin dejar de mirar la calle. Una camioneta pasó sin aminorar la velocidad. Seke volvió a tirar de las puertas. Están cerradas. ¿No habrá alguna puerta lateral? Sugirió Brian. Fuimos a hurtadillas hasta el costado del edificio. El patio estaba silencioso y desierto, y los cristales relumbraban plateados a la luz de la luna menguante. La puerta lateral estaba cerrada, y la puerta trasera, que daba a la sala de la orquesta, también. Miré hacia el tejado. El edificio se cernía sobre nosotros como una criatura de la oscuridad. Las ventanas reflejaban la pálida luz lunar, la única visible. Hay una ventana abierta. Susurró Seke. Echamos a correr a toda velocidad hacia ella. Era la del aula de la asignatura de hogar. Seguro que la señora Lamston la había dejado abierta para que se disipara el tufo de los bollos que habíamos horneado por la tarde. Seke se agarró con las dos manos al repecho y se ahutó. Luego abrió del todo la ventana. Al cabo de un instante, Brian y yo entrábamos tras él en el aula de hogar. El olor de los bollos de arándano quemados flotaba en el aire. Nos acercamos de puntillas a la puerta. ¡Ay! Grité. Me había dado un golpe contra una mesa. Silencio. Me reprendió Seke. Oye, que no lo he hecho a propósito. Susurré, enfadada. Sé que ya estaba en la puerta. Brian y yo le seguimos despacio y con cuidado. El pasillo estaba todavía más oscuro que la clase, así que fuimos avanzando hacia la sala de actos pegados a la pared. El corazón me latía a 1000 por hora y me picaba todo. Mis zapatos resonaban en el suelo. No hay de qué tener miedo, me dije. Estás en el colegio, has estado aquí 1.000.000 de veces, y además no hay nadie. Solo tú, Seke, Brian y un fantasma. Un fantasma que no quiere que lo descubran. Esto no me gusta nada, murmuró Brian al doblar una esquina. La verdad es que tengo mucho miedo. Tú imagínate que estás en una película de terror, le dije. Imagínate que no es más que una película. Pero es que a mí no me gustan las películas de miedo. Protestó. Chist, nos advirtió Seke. Se detuvo tan bruscamente que me di contra él. Mira que eres torpe, Brookie, susurró. Y tú imbécil, repuse yo. Escruté las tinieblas. Habíamos llegado al salón de actos. Seke abrió la puerta más cercana y nos asomamos. La oscuridad era total. El aire parecía más frío y húmedo. Eso es porque aquí vive un fantasma, me dije. El corazón se me aceleró todavía más y deseó poder controlar un poco mejor mis pensamientos. Seke tanteó la pared hasta que por fin se encendió una hilera de luces sobre las butacas de la izquierda y apareció el escenario, vacío y silencioso. Alguien había dejado una escalera apoyada contra la pared. Junto a ella había varios botes de pintura. ¿Y si encendemos todas las luces? Sugirió Brian. Parecía asustado de verdad. Ni hablar, se opuso Seke sin dejar de mirar el escenario. Hay que pillar al fantasma por sorpresa. No le vamos a avisar de que estamos aquí. Echamos a andar los tres muy juntos por el pasillo, hacia el escenario. Bajo aquella luz tenue, largas sombras fantasmagóricas caían sobre las butacas. ¿No se había movido una sombra cerca del escenario? No. Ya está bien, Brooke, me reprendí. No dejes que te traicione la imaginación. Seguí mirando a un lado y a otro, observando el escenario y las filas de butacas. ¿Dónde estará? Me preguntaba. ¿Dónde estará el fantasma? ¿Vivirá en aquella cámara oscura de debajo del escenario? Estábamos ya muy cerca cuando oímos el ruido. ¿Había sido un paso?
¿El crujido de algún tablón? Los tres nos paramos en seco. Yo me cogí del brazo de Seke, y a Brian se le desorbitaron los ojos de miedo. Luego oímos otro ruido. Una tos. No estamos solos. Exclamé. 15. ¿Kip quién anda ahí? Pregunté yo, pero la voz se me atascó en la garganta. ¿Hay alguien ahí? Dijo Seke. No hubo respuesta. Oímos otro paso y Brian retrocedió y se agarró al respaldo de una butaca. Está ahí detrás, dijo Seke, inclinándose sobre mí muy agitado. Sé que está ahí. ¿Dónde? Conseguí preguntar. Era difícil hablar con el corazón en la garganta. Escruté el escenario, pero no vi a nadie. Di un brinco al oír otra tos. Luego un chasquido resonó en la sala. Al principio lo atribuí a la plataforma. ¿La estaría utilizando alguien? ¿Estaba a punto el fantasma de aparecer ante nuestros ojos? No. En ese momento empezó a desplegarse el telón de fondo y yo grité. Los chasquidos eran cada vez más fuertes. El telón de fondo bajaba lentamente. ¿Quién es? Susurré. ¿Quién demonios lo está bajando? Seke y Brian miraban fijamente, con la boca abierta y sin pestañear siquiera. Brian se aferró al respaldo con las dos manos. El telón de fondo siguió desplegándose ruidosamente y los tres nos quedamos sin aliento al ver lo que habían hecho con él. Brian y varios chicos llevaban días trabajando para pintar una pared gris, ladrillo a ladrillo, en el telón. ¿Quién ha hecho eso con mi obra? Exclamó Brian. Seke y yo nos lo quedamos mirando horrorizados. La pared gris estaba cubierta de manchones y churretes de pintura roja, como si alguien hubiera embadurnado con una brocha grande todo el telón. Está hecho polvo. Chilló Brian. Seke fue el primero en reaccionar. Subió de un salto al escenario, y Brian y yo le seguimos. ¿Quién está ahí? Preguntó Seke, haciendo bocina con las manos. ¿Quién anda ahí? Silencio. Yo sabía que allí había alguien. Había bajado el telón para que viéramos su obra. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Insistió Seke. Silencio de nuevo. Nos acercamos despacio, los tres muy juntos. Y entonces vimos las palabras. Estaban garabateadas en la parte inferior del telón, con gruesas letras rojas. Me detuve y leí el mensaje bajo la tenue luz. Esta es mi casa. No os acerquéis. Madre mía. Murmuré. Un escalofrío me recorrió la espalda. En ese momento oí que se abría una puerta lateral. Los tres nos volvimos a tiempo de ver una silueta que entraba en el salón de actos. Aún no comprender quién era, dimos un grito.